Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar en este lugar que se convierte en santo porque la presencia de Dios habita aquí. Amén. Yo quiero invitarles a leer una palabra que Dios ha puesto en mi vida. Quiero invitarles a que leamos como primera cita, vamos a leer más, pero como primera cita, que leamos el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Versículo 9. Así como están sentados, ya no les voy a decir que se paren. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra de Dios: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Esta palabra seguramente usted ya la ha escuchado en muchas ocasiones, y no quiero predicar directamente sobre David, pero sí quiero recordar un poco la historia para que entendamos del personaje del que quiero hablar. David, ustedes saben, era el rey de Israel. David, en el tiempo de guerra, era el tiempo en el que los reyes tienen que salir a la guerra, y David en tiempo de guerra estaba en el palacio. Todo el mundo estaba en la guerra y David se había quedado en el palacio. Seguramente David ya había visto a Betsabé, ya había visto a esta mujer, y se quedó con la astucia de poder hacer algo, porque no se encuentra otra razón por la cual David no haya salido a la guerra cuando correspondía que él como rey estuviera en guerra. Ustedes saben que David pecó, ustedes saben que David codició, que David adulteró y que David asesinó. Y cuando nosotros leemos estas palabras, esta cita, encontramos a un profeta confrontando a David. Y las palabras que David recibe son fuertes. David recibe el perdón, pero David recibe una sentencia muy fuerte. Y Natán le dice: nunca se apartará de tu casa la maldad. De tu misma casa levantaré el mal contra ti. Lo que tú hiciste en secreto, tú lo vas a ver a plena luz del día. Y tus mujeres van a yacer, y yacer es tener relaciones sexuales con tu prójimo delante de mucha gente y a plena luz del sol. Esta es una historia por demás conocida. David, cuando Natán confronta a David con una historia de las ovejitas que posiblemente usted ya se la sabe, no hace mucho tiempo el hermano Lau predicó sobre eso. Usted sabe la respuesta que David dio ante esa anécdota que Natán contó, y dijo: quien hizo tal cosa merece la muerte,
y también pagar 4 veces más lo que le quitó al hombre que nada más tenía una oveja. Natán entonces le dijo: David, tú eres ese hombre. A David se le olvidó, amados hermanos, a David se le olvidó lo que él había hecho y juzgó muy rápido. Se le olvidó que lo mismo que hizo este hombre de arrebatarle la única oveja, era lo mismo que él había hecho. Le quitó la única mujer a Urías, y cuando a David lo confrontaron, a David se le olvidó su pecado y empezó a juzgar. Concluimos entonces con esta reseña diciendo que el primer hijo de David muere. A David le dolió y entonces empezaron los sufrimientos para la descendencia de David y por lo tanto también para David como padre. David fue perdonado. Natán le dijo: Dios ha remitido tu pecado, has recibido el perdón por tus pecados, pero las consecuencias no las voy a parar. Las consecuencias las vas a sufrir tú, y lo más doloroso lo van a sufrir tus descendientes, los van a sufrir los de tu misma casa. Muere su primer hijo, David lo llora, David sufre, pero eso apenas estaba empezando. Hermanos, más adelante empieza y se narra la historia de otros hijos de David, que fueron Absalón, Amnón y Tamar. Hablemos de Absalón entonces. David tuvo sus hijos y sufrieron las consecuencias de su pecado. La Biblia declara más adelante, en el capítulo 13 del segundo libro de Samuel, que Amnón, siendo hijo de David, y Tamar siendo hija de David, Amnón se enamoró de Tamar. Y la Biblia declara, usted puede leer en los versículos del capítulo 13, que Amnón se llegó a enfermar, se llegó a enflaquecer. Su amigo lo visita y le dice: ¿qué te pasa? Te miro más flaco. ¿Qué te está pasando? Es que yo estoy enamorado hasta los huesos de mi hermana y yo la quiero para mí, yo la quiero para mí. Entonces su amigo le hace un mal consejo y le dice: ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo. Vamos a armar un plan para que tomes a tu hermana por mujer. Y su amigo le dice: finge que estás enfermo y dile a tu papá que tú quieres que tu hermana te cocine. Y seguramente tu padre no te lo va a negar. Así lo hizo. Amnón se fingió enfermo. Su hermana Tamar lo llegó a buscar al dormitorio donde estaba, le cocina, pero Amnón no quería la comida. Amnón quería a Tamar. Y la Biblia declara en ese capítulo 13 que Amnón tomó por la fuerza a Tamar y abusó sexualmente de ella, la tomó por la fuerza. Después de haber hecho tal atrocidad, Amnón, dice la Biblia, que la aborreció con más fuerza de lo que la había amado. Tamar se va de ahí despreciada por Amnón y se encuentra con Absalón. Absalón, cuando sabe la noticia de lo que le habían hecho a su hermana, Absalón se queda callado, pero en su corazón empezó a formarse el deseo de venganza. La Biblia declara que Absalón era el tiempo en el que Absalón iba a ser ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Pero era el tiempo en el que Absalón hacía una fiesta cuando le quitaban la lana a las ovejas, a sus ovejas. Entonces Absalón iba a hacer una fiesta muy grande, muy grande. Para esto ya había pasado mucho tiempo, pero a Absalón no se le había olvidado eso. Absalón entonces va delante de David y le hace la invitación al rey, que a la vez era su papá, y le dice: quiero que me acompañes tú con todos los servidores a la fiesta que voy a hacer para quitarle la lana a las ovejas. Y David le dice: no, porque somos muchos y no quiero que gastes tanto. Entonces Absalón no le insistió,
pero a cambio de eso le dijo: entonces en tu representación manda a Amnón mi hermano. A David como que le entró la duda de por qué estaba pidiendo a Amnón, pero al ver la insistencia de Absalón de que fuera su hermano y de que fuera su hermano, David accedió a que Amnón le acompañara. Para esto Absalón, queridos hermanos, ya había dado la orden a sus servidores de que le dieran, que embriagaran a Amnón, y que cuando estuviera bien ebrio, bien borracho, lo asesinaran. Y así lo hicieron. Cuando Amnón estuvo totalmente ebrio, los servidores de Absalón le quitaron la vida. Si ponemos atención, los mismos pecados que David como padre hizo son los mismos pecados que sus hijos están repitiendo, y la palabra se está cumpliendo. David asesinó y su hijo asesinó. David asesinó por manos de otros, no asesinó directamente, y lo mismo hizo Absalón. David dio la orden de matar, Absalón dio la orden de matar. David cometió adulterio y su hijo Amnón cometió una violación. La misma clase de pecados se estaban repitiendo. Cuando eso pasa, Absalón huye. Absalón huye y cuando ya pasaron 3 años, la Biblia declara más adelante que David le dieron ganas de verlo. Dice el versículo 37 del capítulo 13: mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Pasaron 3 años para que David encontrara consuelo de la muerte de su hijo Amnón. Imagínense lo terrible que ha de haber sido para David que entre sus propios hijos se mataran. David deseaba verlo entonces y lo mandó a llamar. Cuando ya estaba cerca Absalón, cuando ya vino a Jerusalén y estaba próximo a encontrarse con David, David se arrepintió y le dijo que se vaya, no quiero verlo. Tuvieron que pasar 2 años más para que Absalón insistiera nuevamente en ver a su padre. David accedió a ver a su hijo. Recibió a su hijo en el palacio. La Biblia declara que Absalón se tiró al suelo delante de David. David lo levantó y le besó. Y parecía que la historia empezaba a cambiar. Pero la historia se estaba poniendo más difícil todavía para David. Cuando Absalón llega al lado de su padre, Absalón no llega arrepentido. Absalón llega con astucia, porque en su corazón todavía existía enojo, odio, deseo de venganza, deseo de muerte y de sublevación. La Biblia declara que durante 4 años que Absalón estuvo en el palacio con su padre, Absalón le hizo campaña negra a su padre. Y Absalón entonces se empezó a ganar el corazón de la gente. Cuando la gente llegaba al palacio a querer buscar al rey, Absalón estaba a las puertas del palacio y él hacía la labor de un rey. Él perdonaba a la gente, él le daba a la gente, él le regalaba a todas las personas. Por 4 años hizo eso, porque él quería ser el rey. Al final de esos 4 años, Absalón, después de tener el corazón de todas las personas, después de haberse ganado sigilosamente el corazón y el respeto de todo el pueblo, Absalón pide ir con el permiso del rey, como si le importara mucho, al monte Hebrón a agradecer a Dios por el regreso. Absalón va, pero lo hace con la astucia, y estando ahí levanta la voz y se gana todo el pueblo y se subleva y se autodenomina el nuevo rey de Israel. Cuando David sabe esto, David agarra todas sus cositas del palacio y huye. Decidió no pelear con su hijo, decidió salir huyendo en lugar de enfrentarse con su hijo, y eso habla
de un corazón arrepentido de un padre. No quería pelear contra su propio hijo. Absalón, hermanos, le pregunta a un hombre de confianza que él tenía: ¿qué hago ahora? Y este hombre de confianza le dice, en 2 de Samuel, capítulo 16, léanlo conmigo por favor. Este hombre de confianza se llamaba Ahitofel. Este hombre de confianza fue servidor de su padre David y ahora era servidor de él. 2 de Samuel 16:20 dice: entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. ¿Qué quiere decir esto? Ahitofel le dijo, para cerrar con broche de oro, que ahora tú eres el rey. David había dejado a 10 mujeres en el palacio. Tómalas y ten relaciones sexuales con ellas, con todas juntas, al mismo tiempo, delante de todo el pueblo, a plena luz del día. Algo terrible, pero esa era la palabra que el profeta le había dado a David años atrás. Definitivamente, David, queridos hermanos, nunca pensó que el tiempo que él tuvo de placer con Betsabé le iba a costar sangre y lo iba a pagar con un precio demasiado alto. Absalón así lo hizo, pero Absalón deseaba la muerte de su padre, y Absalón consulta a 2 personas que estaban muy cerca de él. En el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo del 1 al 4, Absalón consulta a la primera persona para saber qué estrategia tenía que seguir para matar a su padre. Dice la palabra: entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora a 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y todos los ancianos de Israel. Ese fue el primer consejo. Ahitofel dijo: voy a llevar a toda mi gente, lo voy a agarrar cansado, lo voy a agarrar descuidado, agotado, y lo matamos, porque Absalón lo único que quería era la muerte de su padre. Y consulta a una segunda persona en 2 de Samuel 17, versículo 8. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayere en alguno de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él, y como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno
y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas en aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Absalón consulta a dos personas, pero Husai era un instrumento de Dios que habló muy valientemente. El primer hombre tenía razón, Ahitofel tenía razón, y si seguían esa estrategia era muerte segura para David, porque así se encontraba. Pero Dios había truncado esos planes y usó a Husai para truncar esos planes de Absalón. Y entonces Absalón creyó en Husai, en que él debía de salir a guerra. Ahitofel, al ver que su consejo fue ignorado, salió de ahí, fue a hacer algunos arreglos a su casa y se quitó la vida. David con su ejército entonces en el capítulo 18 sale a la guerra. Hizo los equipos, pero toda su gente le dijo: David, quédate tú mejor. ¿Y saben qué hizo David? David le dijo: les encargo a Absalón, por favor. Y nombró a 3 personas que iban encabezando los contingentes que él había hecho. Hermanos, entre ellos iba un hombre que se llamaba Joab. Cuando el ejército de David salió a la guerra y el ejército de Absalón, encabezando él, salieron a la guerra, en un momento dado, el caballo, el animal donde él iba montado, se descarrió y se fue a meter entre unos árboles, y la cabeza de Absalón quedó atorada en esos árboles. Entonces, viendo Joab que a Absalón le había pasado eso, y sabiendo el encargo que David les había hecho de que cuidaran a su hijo, por favor, llega uno de los demás soldados y le dice a Joab: Absalón ha quedado ahí, ¿y por qué no lo mataste? Ya te hubieras ganado 10 monedas de plata. Y el soldado le dice: ni por 1000, ni por 10,000, ni por ninguna moneda. ¿Acaso no escuchaste el encargo del rey que dijo: cuiden al muchacho? Y Joab le dijo: estoy perdiendo el tiempo contigo. Joab le clavó 3 flechas en el pecho a Absalón, y 10 soldados que iban con Absalón lo terminaron de matar. Lo bajaron de donde él quedó colgado y lo enterraron. Parece una novela lo que les estoy contando, ¿verdad? Hermanos, son muchos capítulos y estoy omitiendo algunos detalles. Pero quiero que sigamos toda esta historia, quiero que pongamos atención, porque esta palabra tiene mucho que enseñarnos. Esta es una palabra para las familias, para los padres. Hermanos, cuando la gente se da cuenta de que Absalón había muerto, en el capítulo 18, versículo 27, entonces Joab, dice el versículo 27, y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el rey de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, que es David: ese es hombre de bien y viene con buenas noticias. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: el joven Absalón ¿está bien? Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey a mí tu siervo, mas no sé qué era.
Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón ¿está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven, sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. David se enteró de la terrible muerte de su hijo. Es increíble, hermanos y hermanas, lo que minutos u horas de placer de David le costaron. Nunca, yo estoy seguro que nunca se imaginó, nunca le pasó por la mente que su asunto se iba a descubrir. Él trató de mantener todo bajo control, bajo su control. Y hermanos, sus hijos sufrieron las consecuencias de su mala decisión, porque David se encontraba en el lugar donde no tenía que estar. Cuando usted y yo como padres nos encontramos lejos de Dios, que es el lugar donde no debemos de estar, seguramente vamos a tomar malas decisiones. Y si usted cree que nada más usted las va a sufrir, la Biblia declara que los hijos vienen a pagar las consecuencias muchas veces de las malas decisiones que nosotros los padres tomamos. A nosotros como padres nos toca hacer lo que Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 6 dice: heredar la fe. Estas palabras que yo te mando hoy se las repetirás a tus hijos al levantarte y al acostarte. Las escribirás en la pared. David heredó desgracia. David heredó muerte. David nunca pensó que esa relación que él tuvo con Betsabé le iba a traer tragedias y tragedias y tragedias. Y es que así somos nosotros, tan insensatos en ocasiones. Se nos olvida que Dios lo está viendo todo. Se nos olvida que Dios está escudriñando nuestros corazones. Estamos seguros de que el pastor no se va a dar cuenta. Estamos seguros de que el líder no se va a dar cuenta. Y qué bueno, no me interesa darme cuenta de los pecados que ustedes hacen. Soy pastora, no me interesan sus pecados. Me interesa que mis pecados sean perdonados, porque yo no soy Dios, porque yo no voy a juzgar, porque yo no tengo ninguna autoridad para juzgarles ni para señalarles. Lo que debería de interesarnos, lo que debería de importarnos es lo que Dios está viendo, lo que hacemos nosotros en secreto. Jehová le dijo a David: lo que tú hiciste en secreto, porque nadie vio la relación sexual que él tuvo con Betsabé, porque nadie se dio cuenta de la estrategia que él tuvo para matar a Urías. Pero lo que tú hiciste en secreto, yo lo voy a hacer en público. Él tuvo una relación sexual a escondidas. Su hijo la tuvo en público, y no fue con una, fue con 10 mujeres y con las mujeres de su padre. Él mandó a matar al esposo de la mujer con la que había pecado. Su hijo mató a su propio hermano. Su primer hijo murió. Hermanos, como padres estamos llamados a proteger la vida de nuestros hijos y no a echarla a perder. Y para que no echemos a perder la vida de nuestros hijos, usted y yo necesitamos estar cerca de Dios. Si usted piensa que lo que usted está haciendo no daña la vida de sus hijos, que nada más le afecta a usted, usted está equivocado. Porque si usted no perdona, usted le está enseñando a sus hijos que de nada sirve servir a Dios, porque no se puede perdonar con el amor de Dios.
si no hemos aprendido a sanar, si no hemos aprendido a ver a la gente con los ojos que Dios las mira, con ojos de amor, con ojos de ternura, y los miramos con desprecio, con enojo, con rabia, con egoísmo, con crueldad. Les estamos enseñando a nuestros hijos que aunque cantemos y hablemos en otras lenguas y nos caigamos y nos riamos y profetizamos, de nada sirve eso porque no somos capaces de perdonar. David fue muy ligero para decir: ese hombre merece la muerte. A David se le olvidó que él había hecho que él había hecho lo mismo. Hermanos, no somos perfectos y no debemos exigir perfección. Y de nada va a servir hacer muchas cosas y quedar bien delante de mucha gente si a nuestros hijos los estamos lastimando, si a nuestros hijos los estamos dañando, si a nuestros hijos los estamos tratando con la punta del pie, o posiblemente los tratamos muy bien, pero nosotros estamos mal. Alguien nos falló, alguien nos hizo daño y nosotros no podemos ver a esa persona y les prohibimos a nuestros hijos que estén cerca de esa persona y creemos que nosotros estamos bien y defendemos nuestras razones. Y nos hacemos los agraviados, nos hacemos que nos fallaron, que nos insultaron demasiado, que no fue justo lo que hicieron. Si nosotros seguimos con esas actitudes, que son actitudes de personas que no siguen a Dios, que no han conocido a Dios, les estamos enseñando a nuestros hijos a que de nada sirve el sacrificio que Jesús hizo. La Biblia declara en el capítulo 53 del profeta Isaías. Isaías da una profecía acerca de lo que Jesús iba a padecer. Y la Biblia declara a Jesús como una oveja. La oveja, cuando es trasquilada, cuando se le quita la lana, no emite ningún sonido ni pone resistencia. Simplemente le quitan la lana y ya estuvo. La oveja fue creada con una incapacidad de defenderse, lo que la hace totalmente dependiente de su pastor. La oveja, cuando va a ser llevada al sacrificio, no se opone ni trata de huirse. Con la oveja pueden hacer lo que se les dé gana. La Biblia declara a nuestro Señor Jesucristo como esa oveja que no opuso resistencia. Marcos en el capítulo 14, si no estoy citando mal, se declara el momento en el que abofetean, le dan puñetazos en la cara a Jesús, le dan cachetadas, le escupen, le ponen una corona de espinos y se burlan de él y terminan crucificándolo. Pero en todo ese momento, como una ovejita, dice, cerró sus labios y estando colgado en la cruz, lo único que salió de él para sus detractores: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nunca los miró con ojos de odio, nunca los miró con ojos de rencor, nunca tuvo nada en contra de esas personas que le estaban haciendo, que estaban buscando mentiras para acusarle. Todos los que tenemos el privilegio de ser padres aquí, queridos hermanos, tenemos mucha responsabilidad de lo que nuestros hijos son. Cuando alguien dice: tan malcriado ese patojo, nos están representando a nosotros. Y luego dice la gente: seguro así es su padre, seguro así es su madre. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué clase de evangelio, qué clase de fe le estamos enseñando a nuestros hijos? Estamos predicando, pero no podemos perdonar. Estamos diezmando, estamos ofrendando, estamos asistiendo, estamos sirviendo, hermanos y hermanas, pero aquí traemos atravesada una persona. Y de nada sirve todo lo que podamos hacer. De nada sirve entonces el sacrificio de Cristo si aquí se me queda una, dos o tres personas.
Si estoy sirviendo con condiciones, si sirvo, bueno, sirvo, pero si no está aquel. Sirvo en el grupo de tales diaconisas, pero si no está fulana, porque si está fulana yo no puedo estar cerca de ella. Si estoy condicionando mi servicio porque no me llevo con alguien, ¿qué estoy enseñando? Que el servicio es condicionado, que se tiene que hacer mi voluntad, que voy a servir como a mí se me da la gana, que voy a servir como yo quiero servir. La Biblia a mí me llama, la Biblia a mí me enseña a perdonar. A David le costó muy caro ese desliz que tuvo. A nosotros nos puede costar demasiado caro estar lejos de Dios, tomar malas decisiones, tener odio en nuestro corazón, aunque creamos que nuestros hijos no nos den, aunque creamos que de nuestro odio nadie se da cuenta, Dios se está dando cuenta, aunque creamos que nadie se está dando cuenta de lo que estoy robando. Muchas personas, muchas esposas, muchos hijos han sufrido las consecuencias de esos malos actos. La historia de David y sus hijos, hermanos, en esta noche nos llama al arrepentimiento genuino y a la necesidad de buscar a Dios, de perdonar, de otorgar ese perdón a esa persona que me dañó, que me lastimó, que sí tienes razón, te hizo mucho daño, está bien. Pero si Jesús, que no hizo nada malo, si Jesús, que lo único que hizo fue sanar y perdonar y amar, le hicieron tantas atrocidades, ¿de qué nos estamos quejando nosotros? ¿Por qué nos estamos victimizando entonces? ¿Por qué estamos sufriendo de más? ¿Por qué nos estamos llevando entre los pies a nuestros hijos? Alguien me lastimó, me voy de la iglesia y me voy con toda mi familia. ¿Qué les estoy enseñando? Que si no se hace mi voluntad me tengo que ir. El liderazgo que usted tiene, el liderazgo que yo tengo en mi familia como padre, como madre, puede influir para bien o puede influir para maldición de nuestros hijos. Deberíamos de pensar más en lo que hacemos, en lo que decidimos, en la manera en la que hemos decidido amar, porque entre los pies nos estamos llevando a nuestra primera iglesia, que es nuestra familia. Yo quiero invitarles a que se pongan de pie. Las cartas paulinas, Hechos y Timoteo, citan a este joven, a Timoteo. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la abuela y la madre de Timoteo? Loida y Eunice. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe de Timoteo? ¿Mande? Timoteo aprendió a amar a Dios por el ejemplo que su abuela y que su madre le dieron. Timoteo, dice la Biblia, que aprendió las escrituras desde pequeño, porque hubo una madre y hubo una abuela que estuvieron cerca de él enseñándole, y hasta que Timoteo tuvo una edad razonable, él decidió seguir a Dios y se destacó por ser un joven ejemplar entre la multitud. ¿Por qué? Porque hubo un par de mujeres que le modelaron una vida cristiana digna de imitar. Timoteo tenía un padre inconverso, pero tenía una madre que luchó, tenía una abuela que estuvo ahí luchando y luchando. ¿Qué clase de evangelio le estamos heredando? ¿Qué clase de evangelio le estamos modelando a nuestros hijos? ¿Un evangelio de venganza? ¿Un evangelio con condiciones? ¿Qué clase de evangelio le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo como padres? Muchas veces, como David, queremos ser perdonados, pero nos negamos a dar el perdón. Y muchas veces, como padres, le decimos a nuestros hijos: pídele perdón a ese niño porque le hiciste tal cosa. Y cuando nosotros metemos las de caminar como padres,
A veces somos incapaces de pedir perdón a nuestros hijos. Muchas veces les exigimos a nuestros hijos algo que nosotros no somos capaces de hacer. La vida de David y la vida de Absalón a mí me enseña la necesidad que tengo de pensar en mis hijos con más interés de lo que hasta hoy lo he hecho. Puedo ser de bendición para ellos, pero yo misma puedo ser de maldición para ellos. Puedo yo enseñarles un evangelio que se puede servir como quieras y que si no te gusta te puedes ir y buscar otra iglesia. Puedo enseñarles a hacer su sagradísima voluntad y que no está mal. Puedo imponerles mis gustos y mis hijos muchas veces pueden pagar las consecuencias de lo que yo hice. Y dígame usted, ¿qué culpa tenía el bebé que nació de un adulterio? ¿Qué culpa tenía este bebé porque tuvo que morir? ¿Qué culpa tienen nuestros hijos de nuestras malas decisiones? ¿Qué clase de matrimonio les estamos enseñando? Hoy en día muchos hijos dicen, no, yo no me quiero casar, para estar con mis papás no me quiero casar. Pues estamos deseando que nuestro matrimonio sea como el matrimonio de alguien más, menos como el de mis padres. Hoy estamos viendo a niños que gritan, que golpean, que matan a otros niños, que son violentos con otros niños. ¿Por qué? Porque en los hogares están viendo violencia. Si nosotros creemos que lo que hacemos en oculto, que lo que vemos en los teléfonos no lastima a nuestras generaciones, hermano, la Biblia dice que sí. Es por eso que hoy tenemos la urgencia de decidir perdonar, de decidir amar como Cristo amó, sin reservas, sin condiciones, sin poner límites, y de modelar a nuestros hijos una vida cristiana, y de dejarle a nuestros hijos una vida digna de imitar. Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Tenemos nosotros algo bueno que nuestros hijos puedan imitar? ¿Estamos amando como Dios ama? Yo le invito en esta noche a que tome a sus hijos, sean grandes, sean casados, estén viejos o estén bebés. Tome a sus hijos en esta noche. Y usted como padre, una vez más les diga, mi hijo, perdóname. Si quiere pasar al altar, bien puede hacerlo con su familia. Pero es necesario, con carácter de urgencia, que nosotros como padres reconozcamos que no estamos haciendo bien las cosas. Abrace a sus hijos y es necesario que pidamos perdón. Es necesario que pidamos perdón. Si los niños no han salido, me gustaría que los mandaran a llamar. Empiece a orar con su familia y sea sincero. David no pudo parar las consecuencias de su pecado. David recibió una sentencia muy fuerte. Pero usted y yo en esta noche tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de ser mejores personas, de dejar de hacernos las víctimas, de dejar de estar sufriendo, de ser radicales, de enseñarles a nuestros hijos con nuestro estilo de vida cómo se debe servir a Dios. No somos perfectos,
Pero muchas veces hemos lastimado porque nos hemos alejado de Dios. Hemos estado en el lugar equivocado. Y si usted en este momento reconoce que está haciendo algo inapropiado, es el momento para que ponga un hasta aquí, para que ponga un alto y que diga: ya no más. No quiero que mis hijos sufran las consecuencias de mis malas decisiones. No quiero que mi familia, que mi esposa, que mis hijos, que mi esposo sufran o paguen por cosas que no han tenido nada que ver. Dios mío, estamos delante de ti en esta noche. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti. Reconocemos que como padres imperfectos que somos, hemos lastimado, hemos truncado sueños, hemos tomado malas decisiones. Y en ocasiones, con toda conciencia, estamos haciendo que nuestros hijos paguen esas malas decisiones. Si a mí me lastimaron, yo no tengo por qué lastimar el corazón de mis hijos. Yo tengo que enseñarles que el amor de Dios es tan grande que cubre multitud de pecados. Yo tengo que perdonar todos los días. Yo tengo que perdonar cada día. Porque yo quiero que mis hijos conozcan a Dios. Yo quiero que mis hijos caminen con Dios. Yo quiero ser el instrumento que Dios use para que mis hijos estén en los caminos de Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos como padres, te pedimos que nos perdone. Estamos conscientes que muchas veces hemos lastimado el corazón de nuestros hijos. A veces los estamos pasando, los hacemos pasar por carencias, por necesidades, por nuestra mala administración, por nuestros malos manejos. A veces los hacemos sufrir por haber tomado malas decisiones. Pero en esta noche nosotros tenemos la oportunidad de recibir el perdón de Dios y de declarar para nuestras familias, para nuestros hijos, que son nuestra primera iglesia, que son las personas más importantes, que son a los que deberíamos de impactar todos los días con nuestras buenas acciones. De nada me sirve a mí tener el reconocimiento de mucha gente, el respeto de mucha gente, si no tengo el respeto y el reconocimiento de mis hijos. Si necesitamos hacer cambios, los vamos a hacer, porque somos personas que hemos conocido a Dios, que hemos entendido el valor de su sacrificio. Tome a su familia en esta noche como lo más importante que usted tiene. Gracias, Señor. 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor, que habla por sí sola. Gracias por la familia que nos has dado. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Señor, líbranos, líbranos. Líbranos de condenar a nuestros hijos a una vida que tú no deseas para ellos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com
o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, ese Nueva Familia, Dios te bendiga.